Hola, bienvenidos a Tonic Palace. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los personajes más perturbadores de Breaking Bad, Todd Alquist. Acompáñame a descubrir por qué este personaje, con su apariencia tranquila y su sonrisa engañosa, es en realidad uno de los villanos más enfermos de la serie. Todd Alquist, interpretado por Jesse Plemons, parece a primera vista un tipo común y corriente, incluso simpático. Su rostro juvenil y su actitud tranquila pueden llevar a muchos a subestimarlo, pero esto es parte de lo que lo hace tan peligroso. Su apariencia es una máscara que oculta su verdadera naturaleza, una mezcla escalofriante de indiferencia moral y psicopatía. Aquí se puede ahondar en cómo la serie utiliza la apariencia de Todd para subvertir las expectativas del espectador. Hablar de la disonancia entre su actitud respetuosa y sus acciones crueles, contrastando escenas en las que muestra amabilidad con otras en las que actúa sin piedad. Desde su primera aparición, Todd muestra una falta alarmante de empatía. Un momento que define esta faceta es cuando mata sin pestañear a un niño que presenció el robo de un tren. Lo hace de manera fría y calculadora, sin mostrar ningún remordimiento. Este acto es un reflejo de su completa desconexión con la moralidad y la humanidad, revelando lo enfermo que realmente está. Aquí puedes explorar cómo esta falta de empatía se manifiesta a lo largo de la serie. Comparando su actitud con la de otros personajes de Breaking Bad que también han cometido actos violentos, pero que muestran algún tipo de conflicto interno o remordimiento. Reflexiona sobre lo que diferencia a Todd de personajes como Walter White o Jesse Pinkman. La obsesión de Todd con Lydia es otro aspecto que revela su mente perturbada. Su afecto por ella es inquietante, casi infantil, pero su manera de expresarlo es peligrosa. Para Todd, la muerte y la violencia son medios aceptables para ganar el favor de Lydia. Su amor no es romántico, sino una forma retorcida de posesión y control, lo que subraya aún más su naturaleza perturbadora. Podrías profundizar en cómo esta relación ejemplifica su incapacidad para establecer vínculos humanos saludables. Compara su obsesión con Lydia con la de otros personajes que buscan el poder o la validación a través de medios retorcidos, y analiza cómo su enfoque distorsionado hacia el afecto y la lealtad refuerza su naturaleza psicopática. Una de las acciones más crueles de Todd es el secuestro y esclavización de Jesse Pinkman. No solo lo mantiene cautivo, sino que lo obliga a cocinar metanfetamina bajo amenazas constantes. Todd no siente ninguna compasión por Jesse, y sus acciones demuestran una vez más su falta de humanidad. Para Todd, Jesse no es más que una herramienta, y su sufrimiento no le causa ni la más mínima incomodidad. Aquí puedes analizar cómo Todd trata a Jesse en comparación con otros personajes que también han manipulado o abusado de Jesse a lo largo de la serie. Reflexiona sobre cómo Todd deshumaniza a Jesse de manera más extrema, y cómo esta relación refleja el poder que Todd disfruta ejerciendo sobre los demás. Lo que hace a Todd aún más perturbador es su calma en situaciones violentas. Cuando asesina, lo hace con una tranquilidad espeluznante, como si fuera parte de su rutina diaria. Esta frialdad es una de las características más escalofriantes de su personalidad. No mata por placer, sino porque lo considera necesario, lo que lo convierte en una especie de monstruo que justifica sus actos atroces bajo una lógica perversa. Aquí podrías explorar la psicología detrás de esta calma. ¿Qué nos dice sobre su desconexión emocional y su capacidad para racionalizar el mal? El tío de Todd, Jack Walker, es un criminal de carrera, y su influencia en Todd es evidente. Sin embargo, lo inquietante es que Todd no necesita mucha persuasión para convertirse en un asesino. De hecho, parece que Todd ya tenía una predisposición a la violencia, y la influencia de Jack solo le dio la oportunidad de expresar esa oscuridad interna. Esto sugiere que Todd estaba destinado a ser un monstruo, con o sin la influencia de su tío. En este punto, podrías discutir la idea de la influencia versus la predisposición.
¿Es Todd un producto de su entorno, o siempre tuvo estas tendencias dentro de él? ¿Podrías mencionar brevemente cómo otros personajes de la serie responden a influencias externas en comparación con Todd? A lo largo de la serie, Todd evoluciona de ser un personaje secundario relativamente inofensivo a uno de los antagonistas más temidos. Desde su introducción como un empleado obediente hasta su transformación en un asesino frío y calculador, Todd se convierte en un símbolo de cómo la normalización del mal puede transformar a una persona. Este segmento podría profundizar en los momentos clave de la evolución de Todd, analizando cómo sus acciones y decisiones lo empujan cada vez más hacia la oscuridad. Comparte cómo su personaje refleja la temática central de Breaking Bad, la transformación y la corrupción. Todd Alquist es uno de los personajes más enfermos y perturbadores de Breaking Bad. Su frialdad, su falta de empatía y su capacidad para cometer actos horribles con una calma aterradora lo convierten en un monstruo disfrazado de ser humano común, mientras que otros personajes de la serie luchan con sus conciencias y muestran al menos un rastro de humanidad. Todd no tiene tales conflictos. Es un recordatorio de que el verdadero horror no siempre proviene de la maldad evidente, sino de aquellos que cometen actos atroces con una sonrisa en el rostro y una total falta de remordimientos. Is there anybody else in the house?